Mira, Sergio, me he encontrado un cacharro. Espérate, que no sé dónde lo tengo. Aquí está. No lo toques, no lo toques. No, ¿Qué pasa? No, porque igual no te va a ir bien. ¿Pero qué es esto? Bueno, no te lo puedo decir. Es que si te lo digo te fastidio la sorpresa. Dímelo, ¿qué es? Es una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo. Sí. Aquí pone pulsar aquí. ¿En el DeLorean? ¿Le doy? Dale. Pues muchas gracias una vez más, Alberto Espinosa, un placer. Igualmente. Un gustazo, Jesús Callejo. Se me ha pasado volando. Y un gustazo también, Sergio Cordero, escucharte. Ha quedado estupendo. Y ya sabéis que Mindfax... Espera un segundo, ¿qué estamos haciendo despidiendo? Oye, ¿ha funcionado el cacharro? Ha funcionado. ¿Ha funcionado? ¿Esto es una Te lo máquina del advertí. tiempo de verdad? Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. O sea que ahora tengo que presentar el programa que ya hemos despedido. Bueno, no sé. Bienvenidos a Mindfax, el programa que busca cada semana los límites de la ciencia, la tecnología y en este caso también del espacio-tiempo. Voy a saludar a los que ya he despedido. Esto se me hace rarísimo. Jesús Callejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, fenomenal. Muy bien. Alberto Espinosa, ¿todo bien? No sé, tengo un déjà vu, estoy Ya raro, no tío. entiendo nada. Sergio Cordero, estoy perdidísimo, de verdad. Lo hacemos de nuevo. Bueno, ya sabéis que Mindfax llega a vosotros gracias al apoyo de los amigos de Juguetos Plaza Norte, donde encontraréis todo tipo de propuestas para que pequeños y mayores aprendan jugando juntos. Y que cada mes tenemos una buena acción que queremos desarrollar. En este caso, Sergio... Nuestro propósito de este mes es ayudar a Médicos Sin Fronteras. Y llegados a este punto, señoras, señores, empezamos un Mindfax que en realidad ya hemos terminado. Mira que hemos hablado de cosas ya en Mindfax en los anteriores episodios, de anhelos, de deseos del ser humano. Algunos que no hemos mencionado, estoy pensando por ejemplo en volar, que es una de las capacidades que no tenemos y que siempre hemos querido poseer. Todo llega. Y la de viajar en el tiempo, sin duda, es una de ellas. Es una de las grandes obsesiones del ser humano, pero ya no sé si decirte del ser humano tecnológico actual o reciente, o si esto es algo de toda la vida. Desde que el hombre es hombre se ha tenido esa inquietud de saber si podemos doblar y doblegar el tiempo a nuestra voluntad y cómo nos afectará una vez ya no estemos, porque la vida ya sabemos que por desgracia es perecedera y está limitada. Por eso la humanidad tiene esa curiosidad por saber qué pasará después y qué pasó antes. Y el término del tiempo pues nos fascina. Tanto a nivel histórico como a nivel de literatura y de cine, siempre es una cuestión que se ha planteado saber qué pasaría si fuéramos capaces de saltarnos esa barrera temporal a la que estamos sujetos. Y bueno, tenemos infinidad de casuística en la cual se ha argumentado a favor y en contra de si esa posibilidad es real o no es real. O sea que Jesús, el anhelo de dominar el tiempo, como decía Sergio, es tan antiguo como el ser humano mismo. Sí, pero es algo más. Ya no es dominar el tiempo, que evidentemente ahora ya se considera como una cuarta dimensión y antes no se intuía de esa manera. Es conocer un poco nuestro pasado, conocer nuestra historia y como normalmente los historiadores suelen fallar, porque siempre la historia la escriben los vencedores, dices, qué bien si hubiéramos tenido o tendremos una máquina que nos permita viajar a ese pasado o, lo que es más fascinante, viajar al futuro para intentar aprovecharnos de las veleidades, de la tecnología o de las catástrofes que nos esperan. Entonces siempre ha sido un anhelo, pero fíjate, es un anhelo más de la zona occidental que de la zona oriental. Sabes que en Occidente tenemos un concepto del tiempo lineal, ¿no? Del pasado, presente y futuro. Sí. Sin embargo, en Oriente es un concepto mucho más circular del tiempo. Entonces, no han tenido tanta obsesión por controlar y por conocer nuestro pasado y nuestro futuro como en Occidente, donde muchísimas novelas y muchísimas películas han hecho hincapié en en esta obsesión de decir, yo quiero saber lo que ha ocurrido en el pasado, porque imagínate un historiador si era una herramienta perfecta. Luego hablaremos, si queréis, del cronovisor, ¿no? Y de cómo mucha gente ha intentado hacer máquinas
no tanto para viajar ellos físicamente en el tiempo, sino una máquina que como un dron tú la puedas mandar a una fecha determinada y que te dé como un periodista, como un reportero, toda la información que tú requieres sobre, imagínate, sobre la erupción del Vesubio en Pompeya o sobre la pasión y muerte de Jesucristo o sobre cualquier otro acontecimiento, por ejemplo, la llegada de Colón a América. Si eso tuviéramos la capacidad de hacerlo, pues sería miel sobre hojuelas. ¿En qué se basa muchas de las cosas que nos va a contar Sergio? En tecnología. Es decir, vamos a dejar la fantasía, vamos a dejar la literatura, vamos a dejar los sueños, que es normalmente como se viaja al pasado o al futuro, pero técnicamente, tecnológicamente, se podría viajar al pasado o al futuro y poder recoger esa información partiendo de la base de que la energía ni siquiera ni se destruye, sino que sencillamente se transforma y por lo tanto lo que estamos diciendo ahora mismo aquí lo podría recoger. Fuera del podcast me refiero, las conversaciones en privado, las podría recoger una máquina 1000 años después y saber quién éramos nosotros. Bueno, pues eso es lo que hace que el abanico se expanda y sea todavía mucho más fascinante todas las posibilidades que tenemos. Oye, antes de continuar, eso que has dicho de cronovisor, ¿de qué me suena? Bueno, aparte de que es una sección que yo tengo en Ser Juega Historia con con ventaja. Nacho Ares, el cronovisor es una máquina que Ajá. supuestamente creó el padre Ernetti hace ya unos cuantos años. Claro, el padre Ernetti estaba vinculado al mundo del Vaticano y era una persona muy creíble, ¿no? Y entonces que sus referencias, incluso sus entrevistas, se hicieran siempre hincapié en que había creado una máquina que podías trasladarte al pasado para no solo recoger testimonios fehacientes de la vida de Cristo, sino recoger fotografías, e incluso se publicaron en las redes sociales algunas fotografías. Pues hombre, no estamos hablando de un cantamañana, estamos hablando del padre Ernetti y el aparato lo llamaba el cronovisor. No era el único aparato de estas características que se había inventado. Tanto antes como después ha habido otros intentos y sobre todo soviéticos porque están como más preocupados por conocer dentro de esa guerra espacial y especial, por conocer lo que va a acontecer en el futuro. Bueno, pues ese cronovisor fue objeto de mucha especulación, de muchísimos artículos. Incluso cuando muere el padre Ernetti, hubo mucha gente que le dio credibilidad. Cuando muere el padre Ernetti, ese cronovisor que nadie vio, también desaparece de una forma misteriosa, entonces dicen que sería otro de esos grandes artilugios, artefactos que guardaría el Vaticano celosamente en su archivo personal o en su archivo secreto. ¿Ha habido muchos intentos de viajar en el tiempo a lo largo de la historia? O por lo menos de la que ya nosotros hemos dejado atrás. Porque a lo mejor luego en el futuro hay otros. Ahora nos va a contar Jesús un poco más en profundidad las diferentes intentonas que ha habido y cómo se ha visto a lo largo de la historia. Pero yo tengo una cita de San Agustín que me parece interesante, donde ya exponía la problemática que tiene el tiempo para el ser humano y cómo nos está costando lidiar con él, aunque lo tengamos interiorizado como algo común. Él decía, ¿cómo pueden ser pasado y futuro cuando el pasado ya no es y el futuro no es todavía? Por eso te hacía la pregunta de por lo menos en el pasado y no en el futuro, porque si viajamos en el tiempo ya todo es un continuo, ¿no? O sea, todo es uno. Te voy a negar la mayor. A ver. Lo que viene a decir San Agustín, como han dicho también otras religiones y otras personas de alto intelecto, es que el pasado no existe porque ya no está en nuestra vida y el futuro nunca llega. Con lo cual solo quedaría el presente. Pero momento mindfact, yo te niego la mayor y tampoco existe el presente. Bueno, pues yo ya me voy a casa. Y te voy a explicar por qué no existe el presente. Voy a tener agujetas después de esto en la cabeza. Porque lo que nosotros pensamos que es presente no lo es. Teniendo en cuenta que nuestra capacidad sensorial tiene un delay, tiene un lag de 120 milisegundos en el momento que lo estamos percibiendo. Con lo cual, lo que nosotros, cuando nos llega al cerebro una información del presente, ya ha pasado. Es como la luz de las estrellas. Nosotros vemos hace 8 minutos el sol, ¿no? Nuestro sistema nervioso nos está engañando y estamos dando por presente algo que ya ha ocurrido. Ya. Muy poquito atrás en el tiempo, pero ya ha ocurrido. Con lo cual, no hay pasado, no hay futuro, no hay presente. Y aunque fuéramos capaces de percibir el presente sin ese lag, sin ese delay, realmente el presente en el momento en el que se produce desaparece. Por tanto, también sería es efímero. No se puede medir. Entonces, bueno, es una cuestión añadiendo compleja. algo más, fíjate, lo que te dirían también los grandes maestros místicos y sabios te dirán que estamos en un continuo presente, en un presente eterno. Es decir, es verdad que no existe el pasado y no existe el futuro, sencillamente porque son variables que no entran dentro de esta ecuación, porque siempre estamos viviendo un presente. Cualquier cosa que estamos haciendo es un presente. Es decir, incluso lo que acabamos de decir hace un minuto sigue siendo un presente. La misma sílaba que has dicho anteriormente a la que acabas de decir ahora ya es pasado. Claro, pero entendido siempre como un presente continuo. Sí. Eso es importante también tenerlo en cuenta porque nos da una visión totalmente diferente. Y para saberlo, claro, el problema es que nos movemos en un mundo de 3 dimensiones espaciales, como conocéis, ¿no? Tenemos un largo, tenemos un ancho, tenemos un alto y un bajo, pero nos falta luego una variable que da sentido a todo eso. O sea, tú no puedes partir, por ejemplo,
un ser bidimensional que parte del punto A al punto B, es decir, el punto de la salida al punto de la llegada, hay un tiempo que ha transcurrido, sea el que sea, aunque sean milisegundos. Es decir, bueno, pues el tiempo es lo que te dará una visión, una especie de punto Aleph, como siguiendo un poco la metáfora que hizo en su momento Jorge Luis Borges, punto Aleph, donde todo está contenido en el mismo momento, en un eterno presente. Entonces, si tú tienes la capacidad de verlo desde una perspectiva más elevada, no desde una perspectiva más terrenal y mucho más limitada, entonces veríamos, por ejemplo, que cualquier acontecimiento que nos pueda pasar en cualquier momento de aquí a un año, dentro de 5 o 10 años, forma parte de este presente en el que estamos viviendo ahora inmersos. Lo que pasa es que nosotros, como no controlamos esa variable, esa cuarta dimensión que se llama el tiempo, lo llamamos pasado, presente y futuro. Esto, que parece que rompe los esquemas, es fundamental para entender cómo es factible que podamos viajar al pasado o cómo es más factible que podamos viajar al futuro. Es más fácil viajar al futuro que viajar al pasado. De hecho, oyentes de Mindfax, ¿cuánto tiempo llevamos de grabación, Espi, más o menos? Unos 11 minutitos. 11 minutos. Yo ahora mismo os reto a desafiar al tiempo. Si esto os ha roto la cabeza como a mí, le dais atrás, ¿vale? Lo volvéis a escuchar y las veces que haga falta. Aquí podéis dominar el espacio-tiempo como queráis. No sé ni qué pregunta hacerte, Sergio. Vamos a dejar que Jesús nos exponga las veces que Estoy ya desde con... la antigüedad, sobre todo en el mundo de la literatura, que es lo que nos queda, nos ha llegado esta leyenda del viaje en el tiempo y mucha gente este imaginando, anhelo ¿no? de la humanidad. Ajá. Sí, bueno, en fin, para no hacer una lista un poco exhaustiva, ¿no? Sí que se podría dividir un poco como en dos elementos de transporte en el tiempo. Si tú quieres viajar en el tiempo, y eso es algo que siempre se ha pensado, ¿no? En la literatura, desde que la literatura es literatura, desde que fue escrita, siempre se ha pensado en este tipo de posibilidades, ¿no? Entonces, desde Luciano de Samosata hasta autores mucho más posteriores que viajaban en el tiempo, pero a través de sueños, es decir, de sueños o con la ingesta de algún tipo de pócima o de droga que les creaba un estado alterado de conciencia y por lo tanto se podían trasladar, no físicamente, pero vamos a llamarlo astralmente o espiritualmente, a la época que ellos querían. Entonces, bueno, eso te quiere decir que para mí no tiene mayor importancia porque en el fondo no deja de ser sueños lúcidos que luego tú los transcribes de una forma literaria. Para mí lo más interesante, ya que vamos a hablar de tecnología, el programa es de tecnología, es cuando se empieza a utilizar la maquinaria para viajar en el tiempo. Entonces esa maquinaria, de una forma general, si hiciéramos una encuesta, la mayoría de la gente te diría, hombre, eso es lo de Herbert George Wells, ¿no? Con la máquina del tiempo. Esa novela que se publica a finales del siglo XIX y que permite, pues, desplazarse, en este caso, a un futuro donde, en fin, es desolador porque se encuentra solo con dos humanidades, una bastante idílica y bastante idiotizada, que son los Eloi, y otra que son realmente los que trabajan, pero que se alimentan de los Eloi, que son los Morlocks. Bueno, pues todo eso, que además no deja de ser una crítica social que hace Wells, es muy interesante, pero aquí entramos en una pequeña duda, y es si realmente estamos hablando de la primera novela donde una máquina sirve para trasladarse en el tiempo, ya digo, en este caso al futuro. Y es verdad que siempre pasa desapercibida una obra que primero fue una zarzuela y luego se convirtió en una novela que corresponde a un español. Y esa máquina además la bautizó con un nombre determinado. El español este es Enrique Gaspar, que además fue cónsul, era un tío muy viajado, y en los ratos libres, pues bueno, como se ve que se aburría demasiado, pues escribía novelas, folletines, en fin, cositas de estas. Y una de esas novelas, una de las, bueno, más bien de la zarzuela primera que escribió, que era una especie de vodevil en 1881, ni más ni menos, era el Anacronópete. ¿El qué? Perdona. El Anacronópete. Acronópete. Es el nombre que le da a esta máquina. No deja de ser una especie de estufa de hierro fundido con unas cuantas chimeneas y que se inventa la tecnología para desplazarse. Pero es la primera referencia literaria que existe, porque claro, estamos hablando de 8 años antes, cuando publica ya la novela como tal, 8 años antes de que Wells publique La máquina del tiempo. Podemos anunciar orgullosos que La máquina del tiempo es un invento español. Totalmente, sí. La máquina del tiempo como aparato, como tecnología, o que fuera chapucera, o que fuera, bueno, pues lo que inventa su protagonista, que es Sindulfo García, además, pues curioso personaje, una especie de científico de Zaragoza, que crea además el fluido García para que cuando tú viajes, en este caso al pasado, pues no rejuvenezcas tanto que al final te conviertas en un bebé y mueras. Entonces, bueno, pues el fluido García de Sindulfo García servía para eso, ¿no? Bueno, pues entonces te puedes imaginar que ahí va la sobrina, el tío, el novio, no sé qué, unos húsares, se metía de todo porque no dejaba de ser una especie de comedia de vodevil que luego lo convierte en novela, pero da igual, o sea, con independencia de la credibilidad que nos da o no nos da la novela, el hecho es que el Anacronópete está considerada esa primera novela de viaje en el tiempo, hasta el punto de que, claro, él va viajando atrás en el tiempo porque quiere ver acontecimientos
acontecimientos determinados, ¿no? Entonces, bueno, viaja a la batalla de Tetuán, también a lo de la erupción del Vesubio, y llega un momento en que tanto viaja para atrás, que incluso llega a la época de Noé, también porque le interesa saber lo que ocurría en esos episodios bíblicos. Y entonces Noé le da incluso el secreto, ¿no?, de la inmortalidad, pero quiere viajar más atrás, hasta que llega el momento de la creación del mundo. Entonces ahí prácticamente se autodestruye todo el mundo. Aquí hacemos spoiler porque es una novela del siglo XIX, pero me parece muy interesante también contarlo porque casi nunca se habla de Enrique Gaspar y de la Anacronópete. Y hombre, y luego para mí hay dos referencias en el siglo XIX antes de entrar en el siglo XX que me parece que son como muy significativas, ¿no? Por una parte es Canción de Navidad de Charty, que la gente podría decir, ¿y esto qué tiene que ver en un viaje en el tiempo? Es verdad que ya no estamos hablando de máquinas, sino de, ya sabéis, de los tres fantasmas que se le aparecen a Mr. Scrooge, el del pasado, el presente y el futuro, y gracias a lo que ve en el futuro, que nadie le va a recordar cuando se muera, que se va a morir de asco, pues sencillamente porque era una persona desalmada, pues cambia su actitud. Ojalá todo el mundo tuviera esa oportunidad de que puedas ver el futuro para saber si te van a recordar o no en función de tus obras. Bueno, pues a mí me parece un buen viaje en el tiempo. Y la otra, mucho más graciosa, mucho más irónica y mucho más documentada, por lo menos a nivel histórico, las de Mark Twain, pero que no deja de ser también un divertimento. Ya sabéis que es un yankee en la corte del rey Arturo. Entonces, bueno, que luego se convierte en película y tal. Entonces, esas dos novelas que son del siglo XIX, yo creo que sí que marcan también esa intención de cómo puedes viajar en el pasado, bien para reconstruir determinados episodios históricos que no le hubiera gustado, ir a ver si realmente existió el rey Arturo o hablar con el Cid Campeador, por poner un ejemplo más hispano. Bueno, pues este tipo de cosas sí que se han hecho en la literatura y luego algunas de estas novelas han pasado al cine. En el caso de Canción de Navidad os podéis imaginar la cantidad de versiones que se han hecho. Entonces a mí eso sí que me parece muy significativo, aparte de las que yo sé que tiene seleccionada Sergio. Me llama la atención que para hacer estas primeras menciones a los viajes en el tiempo en la historia de la literatura solo nos vayamos hasta el siglo XIX, que es prácticamente antes de ayer. No ha habido intentos antes, pero sí ha habido, como ya mencionabas, intentos o ideas de viajar, propiamente dicho, en el futuro, creando objetos antes de esa fecha. Me parece tardío, la verdad. Que nosotros tengamos constancia, no hay tantos. Como bien ha dicho Jesús, el concepto está imbuido en la propia esencia del ser humano, pero esa utilización de una herramienta para poder viajar en el tiempo es relativamente reciente, o al menos no tenemos constancia de que se haya reflejado anteriormente. Si bien, por medio de sueños, pócimas y otros medios, pues sí que ha habido, desde el inicio de los tiempos, referencias a este tipo de viajes en el tiempo. Pero ya, centrándonos en el presente, vamos a ver cuál es el estado actual de la cuestión y si actual tiene algún sentido dentro de un programa de viajes en el tiempo. ¿Podemos viajar en el tiempo hoy en día? Podemos viajar en el tiempo. Podemos. De hecho, estamos viajando en el tiempo. Estamos viajando a velocidad de 1 segundo por segundo. Sí, bueno, vale, pero eso es un poco... Vale, trampa. Estamos viajando una hora por hora. Es un poco trampa. un día por día. Es una respuesta trampa. Pero bueno, vamos a ver si los cimientos de la física soportan que podamos viajar en el tiempo y quién lo atestigua. Ajá. Hay que poner 3 nombres encima de la mesa. 3 nombres que son muy importantes para la comunidad científica. Yo, que soy de letras, además letras puras, pues no lo manejo especialmente bien, pero muchos de ellos son de conocimiento común. El primero y más importante para mí es Albert Einstein. Sí. Albert Einstein, ya sabéis que su teoría de la relatividad especial es el axioma sobre el cual se mueve pues, gran parte de la física moderna y es quien pone el sustento para esta posibilidad de viajes en el tiempo. Lo que viene a decir, en pocas palabras, es que dentro de un vehículo, cuanta más velocidad hay, más lento pasa el tiempo dentro del mismo. Es decir, cuanta más velocidad, más lento va el tiempo. ¿De acuerdo? Esto se ve bastante bien en la película Interestelar, de la que luego hablaremos. Pero cuanto más rápido va un vehículo, una nave en este caso, porque nosotros siempre estamos pensando en naves espaciales, digamos que más lento transcurre el tiempo para los que van viajando de ese vehículo, con lo cual estarían viajando en el tiempo futuro. ¿De acuerdo? Sí. Se podría teóricamente viajar hacia atrás en el tiempo si ese vehículo o ese cohete fuese capaz de avanzar más allá de la velocidad de la luz. Pero eso a día de hoy es una imposibilidad física. A día de hoy se da por descartado que se pueda sobrepasar la velocidad de la luz. Con lo cual, científicamente sí se puede viajar en el tiempo en el futuro. De hecho, se ha demostrado ya millones de veces que es posible viajar en el futuro y de hecho ha habido ya gente que ha viajado, como por ejemplo los astronautas. ¿Cómo que ha habido gente que ha viajado? Sí, hay gente que ha viajado en el tiempo. A ver, explícame esto. Por ejemplo, aquellos astronautas que han salido al espacio y han estado sometidos a velocidades extremas, como puede ser el caso del cosmonauta ruso Sergei Adeyev, estuvo en órbita durante 748 días viajando a una velocidad altísima, con lo cual se calcula que fue lanzado al futuro en 0,02 segundos.
O sea, él vive las cosas 2 segundos antes. O nosotros estamos con el señor de hace 0,02 segundos. Exactamente, lo segundo. Ay, qué cacao mental. Si hubiera viajado más rápido, más Ajá. cerca de la velocidad de la luz, hubieran sido muchos más segundos, Más porque segundos. se hubiera adelantado al futuro. Más segundos. Claro. Con lo cual, todo depende de la velocidad que seamos nosotros capaces de alcanzar Ujú. en los vehículos que propongamos para ese viaje en el tiempo. Esto viene muy bien explicado en una novela de ciencia ficción dura que se llama Tau Cero, que recomiendo, pero es durilla. Con cautela, ¿no? Sí, es durilla de entender, pero es muy interesante. Básicamente la sinopsis es unos señores que van dentro de una nave espacial que lanzan a una tierra lejana y tienen la capacidad de ir muy cerca de la velocidad de la luz, casi al límite de la velocidad de la luz. El problema es que se le rompen los frenos. Ujú. Y todo lo que acontece después pues se va desarrollando en la novela y es bastante interesante. Esa teoría está bastante bien basada y es consistente con la teoría de la relatividad especial de Einstein. Otro nombre que es importante destacar y que todo el mundo conocemos también es Stephen Hawking. Sí. Stephen Hawking, dentro de la problemática que él tuvo física, la imposibilidad que tenía para moverse, pues tuvo mucho tiempo para pensar y para teorizar. Y probablemente sea el físico teórico más reconocido y más importante de los últimos años. Y también tuvo tiempo para reflexionar acerca de los viajes en el tiempo. Si bien al principio él era contrario a la posibilidad de viajar en el tiempo, luego posteriormente reculó. Y se dio cuenta de que no hay ninguna ley física que prohíba viajar en el tiempo. O sea que finalmente aceptó que se podía viajar en el tiempo. Si bien es cierto que su intuición humana, de un modo que a todo el mundo le puede alcanzar, no hace falta ser una estrella de la física, lo que él venía a decir es que si es posible viajar en el tiempo, ¿por qué no tenemos turistas temporales, por así decirlo? Ujú. Y bueno, esto es una buena argumentación. Puede ser que los tengamos y no lo Y no lo sepamos. sepamos. Hay muchísimos casos de gente que se arroga a ser un viajero en el tiempo y gente que dice que ha visto a algunos otros, como luego nos puede explicar Jesús. Pero básicamente lo que viene a decir Stephen Hawking es que después de estudiarlo mucho, y en su último libro, el libro que dejó antes de morir, viene teorizando que efectivamente considera que es posible viajar en el tiempo. Estoy pensando que si hubiera viajeros en el tiempo, podríamos saberlo porque quizá nos habrían enseñado la técnica para viajar en el tiempo. Pienso yo. Con lo cual tendríamos la confirmación de que no los hay. Bueno, ¿O no? si hablamos de crononautas, un poco lo que decía Sergio, hay gente que ha dicho y ha asegurado y incluso ha dejado mapitas y planos de su máquina del tiempo que ha venido del futuro para arreglar una serie de problemas en el presente, ha dejado sus mensajes y luego se ha ido, ¿no? Como el caso de John Titor, que luego si queréis comentamos un poco con más detalle. Pero claro, el caso tecnológico, o sea, cualquier físico teórico ahora mismo, si tú le preguntaras si es posible los viajes en el tiempo, te va a decir que matemáticamente es posible. Incluso hay muchísimas opciones, siempre teóricas, de cómo se puede viajar en el tiempo. Una de ellas sería a través de los agujeros de gusano. Es decir, si se descubrieran teóricamente y matemáticamente se sabe que existen, pero si pudiéramos acceder a ellos y tal, sería como pliegues en el espacio temporal. De hecho, en la teoría de la relatividad especial de Einstein se está hablando que tanto el espacio como el tiempo son dos variables de la misma cosa, o sea, que no son tan diferentes, que una depende de otra, como decíamos antes de las 3 dimensiones espaciales junto con la temporal. Entonces, teóricamente es factible. O sea, la famosa paradoja de los gemelos. Eso y lo cuento de una forma muy rápida, pero que es muy significativo. Porque dice, si alguien, una nave, tú imagínate un gemelo que se queda en la Tierra y el otro gemelo va en una nave lo más próximo a la velocidad de la luz. Vamos a poner un 95%, ¿no? Entonces, los dos en ese momento tienen, imagínate, pues 15 años, ¿no? Sí. El que viaja se tira unos 5 años a esa velocidad de la luz a través del espacio intergaláctico y cuando regresa, cuando han pasado 5 años, evidentemente el que estaba dentro de esa nave tiene 20 años. Pero ¿qué ha pasado con su hermano gemelo y todos sus coetáneos que se han quedado en la Tierra? Tendrían 65 años. Porque no han pasado 5 años en la Tierra. Claro, ¿entiendes? Entonces, eso es un viaje en el tiempo. Es decir, estamos hablando de una variable constante que sería cómo tú mides el tiempo, que esa sería otra de las cuestiones, pero evidentemente cuando tú viajas lo más próximo a la velocidad de la luz, esos 300.000 kilómetros por segundo, pues hay una contracción temporal donde origina esta especie de paradoja. Pero, y aquí viene lo curioso, y esto es lo que me ha llamado la atención, muchas veces cuando me preguntan, bueno, ¿qué credibilidad tienen muchas veces las leyendas? Cuando alguien entra, por ejemplo, en El País de las Hadas, o en el caso de la novela de Washington Irving, ¿no? De Rip Van Winkle, ¿no? Que se queda medio dormido, traspuesto y tiene una especie de contacto con unos gnomos y luego cuando despierta han pasado 20 años, ¿no? 20 años que para él había sido una siestecita de nada.
El caso de Virila, por ejemplo, de Sanero, de los monjes en 2 monasterios españoles, ¿no? En el de Leire y en el de Armenteira, donde ocurre lo mismo. Tiene un sueño y cuando regresan, uno le ha pasado 200 años, otro 300 años. Claro, lo interesante de todo esto es que en todos coinciden con una variable que coincide también con esta teoría de la relatividad especial de Einstein, que para ellos ese tiempo que han vivido, vamos a llamarlo en otro espacio-tiempo, es muy diferente al que han vivido sus monjes o sus coetáneos o sus familias. Entonces, por eso ha pasado tanto tiempo. Entonces, esto que para mí le da credibilidad a las leyendas, porque lo lógico es inventarse, y que hubiera sido al revés, o sea, que las leyendas hubieran contado lo contrario, ¿no? Que el que está en ese país mítico, en ese país espectral, su tiempo se hubiera acelerado y que el tiempo en la Tierra se hubiera ralentizado, ¿no? Siempre es al revés. Y esto cuando se descubre y se demuestra a partir del siglo XX, dices, entonces estas leyendas, que no son las únicas, también en Japón, la leyenda de Urashima y tantas, hablan siempre de lo mismo. Cuando tú entras en un lugar donde la luz tiene un protagonismo especial, porque en todas estas leyendas siempre se habla que la luz es muy diferente a la que tú has percibido, es decir, que de alguna forma como todo está iluminado, pero no es por un sol determinado, sino sencillamente porque tiene una luz que a la vez es una luz que te retroalimenta. Bueno, pues qué curioso que al final, por una forma o por otra, coincida con este tipo de paradojas temporales. Entonces, esto me llama mucho la atención, por eso es más factible que cuando alguien pueda entrar en esta especie de pliegues, cuando lo cuenta, sí que para él su tiempo cronológico es totalmente diferente al tiempo del que ha podido presenciar esos acontecimientos, pero en la otra parte de la todo barrera. Depende también de la percepción de cada uno de los Claro, lados. pero es una percepción que casi siempre está relacionada con la luz. Tremendo. Recuerdo de nuevo que podéis echar el podcast para atrás, ¿vale? Para poder entender si se os ha escapado alguno de los detalles que hemos comentado hasta ahora. Has mencionado a Einstein, has mencionado a Hawking y nos queda un tercer nombre. Sí, bueno, el tercer nombre que quería mencionar es Michio Kaku. Michio Kaku, que es uno de los grandes científicos vivos, padre de la teoría de las supercuerdas y un divulgador científico fantástico, y que nos da la receta de cómo hacer una máquina del tiempo. ¿Se puede hacer una? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ganar tiempo al tiempo. Pon música, Espi. Vamos a dejar que pose todo lo que hemos contado y ahora aprendemos a hacer una máquina del tiempo. Bueno, el título promete, ¿eh? ¿Cómo construir una máquina del tiempo? Bueno, como no puede ser de otro modo en un programa de viajes en el tiempo, Jesús ya se me ha anticipado y se me ha adelantado. Él viaja. Claro, el crononauta ha viajado, evidentemente, sabía lo que yo iba a decir. Él domina. Uno de los requisitos fundamentales para crear una máquina del tiempo, que como digo nos lo dice Michio Kaku con su libro Física de lo Imposible, el cual recomiendo encarecidamente, es un agujero de gusano. Necesitamos dominar la técnica de los agujeros de gusano. Parece que no es muy sencillo, porque la cantidad de energía necesaria para crear un agujero de gusano sobrepasa a toda la de la humanidad. Sería una civilización de tipo 3 en la escala Kardashev, que requeriría toda la energía de su sistema solar, con lo cual andamos un poco lejos. Pero bueno, él da la receta de cómo hacer esta máquina del tiempo para poder viajar. Me vais a permitir que lo cite, que no lo explique porque es demasiado denso, pero básicamente sería... Una máquina del tiempo sería 2 cámaras, cada una de ellas con esferas concéntricas que estarían separadas a una distancia minúscula. Implosionando la esfera exterior, las 2 esferas crearían un efecto Casimir y ello generaría energía negativa. A continuación, tomamos la primera cámara y enviamos al espacio a velocidades próximas a la de la luz. Casi nada. El tiempo se frena en dicha cámara, de modo que los 2 relojes ya no están sincronizados. El tiempo marcha a velocidades diferentes dentro de cada de las cámaras que están conectadas por el agujero de gusano. Si uno está en la segunda cámara, puede pasar instantáneamente por el agujero de gusano a la primera cámara, que existe en un tiempo anterior. Así uno ha ido atrás en el tiempo. Fácil, ¿verdad? Jesús hacía así con la cabeza diciendo que sí. A mí me ha costado bastante, ¿eh? Tengo que admitirlo. Es durillo. Tú lo has entendido, ¿no, Jesús? No, vale. Lo más importante de todo esto es que Michio Kaku, que es una de las personas más inteligentes vivas, Ya lo veo. viene a decir que es factible viajar en el tiempo, no solo en el futuro, como ya hemos visto que se ha hecho, sino también hacia el pasado, que es lo más rupturista y lo que viene a ser más novedoso todavía en la ciencia. Con lo cual, bueno, si Michio nos lo dice, ¿por qué no darle un voto de confianza y creerle? ¿Qué tiempo crees que puede pasar hasta que el ser humano pueda dominar los viajes en el tiempo? Y no me vale el 0,02. Una pregunta capciosa, absolutamente. Sí. O sea, pues, ¿esto realmente puede llegar a ser algo del día a día o algo factible?
No me atrevo a darte un pronóstico porque se nos escapa de las manos. Es que es muy difícil, es que es una cosa muy complicada. Esto sería un estado evolutivo ya y científico tremendo. No creo que sea en este milenio. Y sin embargo ha ocurrido. Largologías. Sí, bueno, es verdad que, ya digo, matemáticamente sí se podría desplazar algo al futuro, pero estaríamos hablando mejor de partículas subatómicas, ¿vale? Ujú. Ya desplazar un cuerpo humano como el nuestro es mucho más complejo por la cantidad excesiva de energía que se necesita y no tenemos ahora ningún tipo de reactor nuclear que nos pueda generar tanta energía como para hacerlo, ¿no? Pero matemáticamente es posible. Entonces, lo bueno aquí es cuando de vez en cuando aparece en los medios de comunicación un crononauta. Un crononauta son los viajeros del tiempo que dicen, cuidado, yo ya he estado, he venido para avisaros de lo que os espera, ¿no? El caso de John Titor es muy singular, hay varios, ¿eh? Yo conozco más de media docena de casos de crononautas que de vez en cuando dejan sus testimonios en las redes sociales. John Titor no podía ser menos y lo hizo así. John Titor en teoría venía del año 2036 y regresa, o sea, aparece en el año 2000 en las redes sociales, en Arbel, en fin, como sabéis, una de las redes un poco más importantes a la hora de ponerse en contacto pues, con otros internautas. Y él lo que comenta da una historia totalmente alucinante, pero que hubo mucha gente que se lo creyó, de este John Titor diciendo, bueno, yo soy un soldado norteamericano del año 2036, pero necesito viajar al pasado porque nuestros aparatos tecnológicos, curiosamente, necesitan algo por un sistema UNIS que decía que funcionaba en aquel momento, necesitan una tecnología de una máquina IBM 5100 de la época, ¿no? de los años 70. Entonces, bueno, pues va a eso, recoge, imagínate que recoge su piececita, su tornillo, su arandela, lo que fuera, pero en el año 2000, como él tiene un cronovisor, por decirlo así, este crononauta, pues me paro en el 2000. En el 2000 empieza a contar cosas. Cuidado, que lo que os espera va a haber guerras mundiales, Estados Unidos, tal como lo entendéis ahora, va a cambiar mucho y además os voy a diseñar mi máquina del tiempo y empieza a hacer una serie de croquis que él los transmite, ¿no? A través de las redes sociales. Y esos croquis, pues mucha gente se los cree, pensando de que está ni más ni menos que contando lo que sería una máquina del tiempo. Claro, ¿dónde está el fallo? Pues que él adelanta, estamos hablando de eso, del año 2000, que es cuando él empieza a funcionar. Entonces él empieza a decir que en el 2015, por ejemplo, que va a haber una guerra entre, bueno, pues Estados Unidos, que va a haber también una guerra nuclear, lo que se convierte en una guerra civil al final tiene una trascendencia mucho más universal. Bueno, son cosas, todas las que ha dicho, que a día de hoy, en el 2020, no se han cumplido ni una. Por Claro, tanto, con la salvedad de que él no ha vuelto al 2036, ¿no? Claro, supuestamente sí. Ahí falla, Claro, ahí está. Entonces, quiero decir que como él, ha habido varios, ¿no? El caso de Andrew Carson, que él decía que venía del 2256, todavía mucho más lejos, Mucho más allá. ni más ni menos. ¿Para qué? Para jugar a la bolsa. Entonces dice que viene al 2002, que es cuando se empieza a conocer a este personaje, juega a la bolsa de Wall Street y, bueno, pues una inversión pequeñita que tenía de $800 consiguió $350 millones. Entonces, esto apareció en la prensa, ¿eh? Oye. Apareció en la prensa, claro, ¿eh? Si tú tienes esta información privilegiada, sí. y ahí apareció el caso de Andrew Carson o el de Mike Markun, por ejemplo, por citar un tercero, ¿no? De los muchos que hay, que él se desplaza hacia el futuro ¿para qué? Para anotar los billetes de lotería. Entonces dice, bueno, yo tengo mi maquinita, me desplazo al futuro, sé lo que va a tocar, imagínate, en el sorteo extraordinario de Navidad del próximo año, me compro todos los boletos y me hago inmensamente rico. Entonces, bueno, este tipo de cosas que le da como, bueno, cierta expectación y como cierto argumento peliculero, al final todos se demuestran que son cantamañanas, que son gente que quiere creer que esto es verdad, que quieren creer a estos personajes, que normalmente son, como os podéis imaginar, seudónimos. Es decir, nunca hay una visión real de estos donde se les haga una entrevista y donde se declare que es fehaciente lo que nos están diciendo. Pero como cada cierto tiempo aparece un crononauta, la fantasía se aviva, se vuelve otra vez a disparar porque, oye, ¿a quién no le gustaría tener una máquina del tiempo? Claro, estoy pensando que si un crononauta real se plantara en nuestra sociedad, en nuestro país, le tomaríamos por loco. Algo muy fuerte tendría que enseñarnos para demostrarnos que realmente viene del futuro o del pasado también. Desde luego que lo tendría difícil para ser Sí, creído sí, porque ¿verdad? la humanidad toma por locos a los que no sabe apreciar como genios y en este caso sería difícil distinguir de una persona que viene del futuro o no. Hay una teoría también por ahí cercana a la ufología que viene a decir que los ovnis y platillos volantes que vemos no dejan de ser la propia humanidad viajando atrás en el tiempo. Ajá. Que vienen humanos, que vienen del futuro y de hecho esos grises que son como humanoides sin pelo y con grandes cráneos podría ser una evolución natural de la humanidad muy adelante en el tiempo. En tal momento que la humanidad tuviese
esa capacidad para viajar en el tiempo y bueno, fueron turistas temporales, por así decirlo. Es una teoría que es interesante. Sin embargo, yo quiero mencionar también otra cuestión que siempre se escapa cuando se habla de viajes en el tiempo, y es la cuestión espacial. Cuando uno va a viajar en el tiempo, o se plantea un viaje en el tiempo, o lo vemos en las películas, directamente en un teclado, como bien hace Jesús en su cronovisor, pone una fecha simplemente aparece ahí en el mismo sitio donde él estaba en otra época determinada. Ajá. Pero no tienen en cuenta que la traslación de la Tierra se mueve a 1.600 kilómetros por hora. Con lo cual, si ya solo vas a una hora adelante o atrás en el tiempo, la localidad que vas a estar no va a ser la misma, va a ser completamente distinta. Y si te cambias mucho en el tiempo, puede que Igual aparezcas en mitad del apareces en espacio. Marte Claro, sí, o en la nada. O en la nada más Claro. absoluta. Y esto no está muy bien resuelto en ninguna de las películas o de libros que yo he visto, el cálculo espacial del tiempo. Y otra cuestión que quiero llamar la atención es la ética del viaje en el tiempo. En el caso de que fuera posible el viaje en el tiempo, ¿qué parámetros éticos tendríamos que aplicar a aquellos viajeros que fueran allá, al pasado o al futuro? Porque, bueno, no deja de plantear problemas morales y dilemas importantes. El más famoso es la paradoja del abuelo. Si yo viajo atrás en el tiempo y mato a mis antecesores, me estoy poniendo yo en riesgo a mí mismo. Si toco algún elemento, se crearía el efecto mariposa y estoy poniendo en riesgo el resto de la humanidad. Es una cuestión interesante de debatir, al cual, bueno, pues algunos físicos y algunos filósofos han dado respuesta. Hay un episodio de Los Simpson buenísimo. Ya sobre sabes que los eso. Simpson lo Buenísimo, predicen todo. Buenísimo. Cuando Homer va viajando adelante y atrás en el tiempo, tocando cosas y al final ya se lo carga todo harto. Es buenísimo, lo ejemplifica perfectamente. Iba apareciendo Sí, en realidades alternativas. Hasta que llega a un mundo que no le gusta y que no llega a tiempo a descubrir que llueven donuts. Wow. Y Bueno, se lo pierde. Toda la serie de Rick y Morty. Sí, si la habéis también visto, Rick y ¿no? Morty. Rick y Morty, Son sí. viajes en el pasado, Sí, en el señor. presente, en el Bueno, futuro. y que está la policía del tiempo. Eso es que tiene Impresionante. Hay tres respuestas a qué pasaría si bajáramos en el tiempo y qué podríamos alterar o no. La primera es la en la cual no existe libre albedrío. Tú viajas en el tiempo atrás, da igual lo que hagas, algo siempre te prohíbe hacer algo que vaya en contra de tu propia existencia en el futuro. Es decir, intentas matar a tu madre, viene un policía, te atropella un coche. Todo se algo- compensa, ¿no? Sí, Todo está escrito. digamos que la propia naturaleza o el propio universo conspira contra ti para que lleves a cabo esa tropelía que quieres hacer, ese cambio. ¿Vale? ya. Esa es la primera de las teorías. La segunda de las teorías es que sí existe un libre albedrío. Y entonces ahí sí se permiten hacer paradojas temporales y es un poco lo que pasa en Regreso al Futuro, cuando Marty McFly vuelve atrás en el tiempo y su madre se enamora de él, que su foto empieza a desaparecer. Claro. Y por último, y más, digamos, donde mayor consenso se suscita entre los científicos, es que el universo se desdoblaría si hacemos un cambio temporal. Si yo viajo atrás en el tiempo y mato a Hitler, estoy creando un nuevo universo, un nuevo punto en el universo, Una nueva línea temporal. una ¿no? nueva línea temporal donde no ha habido nazismo, no ha habido Segunda Guerra Mundial y entonces son universos que se desglosan. Esto parece ser que es el consenso científico y que también se explica bastante bien en Regreso al Futuro. También lo explica Y en Ricky Morty. Doc y Ricky Morty también, efectivamente. sí, Por sí. eso os digo que a día de hoy parece ser que es la acepción más válida y esta creación de universos que se desdoblan en función de la temporalidad sería la más aceptada, teniendo en cuenta que, bueno, son difíciles de consumir, por así decir. Claro, pero fijaos que un concepto tan complejo como este y con tanto debate, porque en el fondo sabemos que es real, pero no sabemos cómo se aplicaría, no hacemos más que mencionar obras literarias, películas. Hay un libro que nos series. hemos dejado, ¿Cuál? que es español, que es muy mítico, que es Caballo de Troya de Juan José Benítez, donde él plantea, bueno, él que siempre ha jugado con que no se sabe si es verdad o mentira, aficionado, juega con un concepto que son los swivels, que es que dentro de las partículas atómicas esto no son infinitas, como parece que hay una subpartícula. No, esto llega a un punto en el que hay una subpartícula que es el swivel, en el que gira todo en torno a ese swivel. Y ese swivel tiene unos ejes de coordenadas en el espacio-tiempo, que es el que permitiría, transformando esos swivels, viajar hacia atrás en el tiempo o hacia adelante. Y es otra teoría que plantea que es bastante interesante. Pero fijaos que al final siempre necesitamos obras que nos ejemplifiquen y nos hagan más sencillo el proceso de entender todo esto, ¿no? Y en ese sentido el cine ha jugado un papel muy importante. Bueno, nos encanta el cine, somos amantes absolutos del séptimo arte y realmente hay 1000 ejemplos, como tú bien dices, y se ha fantaseado acerca de los viajes en el tiempo. Es un tema súper recurrente, Claro. Que siempre nos da pequeñas joyas. Y bueno, yo quería mencionar algunas y os pediría que mencionarais vosotros también algunas de las que más os gusta. Yo estoy enamorado de 3. Hay 3 que... Por ser breve. La primera es Interstellar. Interstellar Pues me sí, parece un peliculón maravilloso, sí. absoluto. Donde, bueno, pues Nolan deja su sello,
que además Nolan siempre, si os dais cuenta, juega un poco también con este tema de loops temporales. En Origen, También. en Memento, siempre está metiendo esta cuñita temporal. Pero Interstellar es especialmente acertada en el plano científico porque contó con un asesor que se llama Kip Thorne, que es un físico teórico que tiene el premio Nobel y que fue el que le mostró el formato de cómo debía ser un agujero negro, de cómo debía ser el disco de acreción y cómo debía transcurrir el tiempo a medida que te acercas al agujero negro, a Gargantúa. Curiosamente, la imagen que tenía Kip Thorne de su agujero negro que sale en Interstellar es exactamente igual que la fotografía que se ha hecho del agujero negro el año pasado. Es tremendamente similar. Y Interstellar, no nos olvidemos que es una película muy anterior a esa primera imagen. Con lo cual, la percepción que tenía este científico, Kip Thorne, pues se adelantó y predijo cómo iba a ser esa primera imagen de un agujero negro. La película es absolutamente épica y, bueno, aunque hay algunos que la critican porque tiene un fallo temporal, no puede ser perfecta, a mí me parece una maravilla. La segunda película que me encanta y es de juegos temporales, pero en una línea distinta, es Atrapado en el tiempo. Bill Murray, muy de moda, como comentábamos antes, por el Día de la Marmota. Bill Murray atrapado en su día a día, intentando escapar como puede, y al final el método para escapar de ese bucle temporal es el amor. Hacer bien las cosas para llegar al amor. Me reí muchísimo, fue una película que me marcó de niño y la tengo un cariño especial siempre que me la ponen en la tele, que la suelen poner sobre mesa. Me la trago y es de las pocas con las que no me quedo dormido. Y la verdad que le guardo un cariño especial. Y la última no me puedo dejar, y más importante para mí, en honor a mi hijo Alberto, que es su película favorita, y algo le he tenido yo que ver con ello, es Regreso al futuro. ¡Ajá! ¡Qué bueno! Regreso al futuro me parece la película de aventuras mejor de la historia. Me parece una película absolutamente redonda, tanto en guión como en trama, como en interpretación. Es divertida, tiene acción, me parece que es brutal. Es bastante acertada en el plano científico, parece ser, en lo que respecta al viaje en el tiempo, y sobre todo se ve de un tirón sin enterarte. Se te vuela el tiempo porque te evades y te metes dentro de la película. Las tres son buenas, la primera es especialmente buena, la segunda también, pero ya te digo, personalmente para mí es mi película de acción general favorita. ¿Alguna recomendación, Jesús? Hay muchas, ¿no? Pero bueno, antes habló de 12 monos, ¿no? Si es un poco 12 monos, la versión seria de los viajes en el tiempo. Y hablando ya de Terry Gilliam, pues hombre, yo mencionaría Los héroes del tiempo. Oh, tremendo. Es una parodia, en fin, un disparate absoluto, pero bueno, que buscan también este subterfugio, ¿no? De cómo viajar en el tiempo y meterse en miles de aventuras, siempre con ese carácter de humor. Donnie Darko, a mí me parece un peliculón, una película clásica y de culto, muy oscura, pero bueno, pero es que es donde tantea, ¿no? Con estos viajes en el tiempo. Looper, por citar también buena película, que me parece también donde se dan muy bien esas paradojas temporales, ¿no? Y por citar otra, porque ya sabéis que me gustan mucho los viajes en el tiempo donde vas a una época histórica, ¿no? El caso de Timeline, que aquí la titularon Rescate en el tiempo, donde, en fin, haciendo unas excavaciones en un castillo medieval de Francia, pues descubren, pues eso, algo que no debiera estar ahí, que es unas gafas bifocales de que pinta esto de hace 800 años. Entonces, al final se dan cuenta de que ya ha habido alguien, un científico que estuvo allí, pero evidentemente no pudo haber estado en la línea cronológica que ellos conocían. Entonces, bueno, pues a partir de ahí descubren cómo viajar a esa etapa donde se estaban dando la guerra de los 100 años, y no sé si en aquel momento era la batalla de Azincourt. Entonces es muy llamativo como del mundo actual pasas al mundo medieval gracias pues a este tipo de técnicas, ¿no? De máquinas del tiempo. Y además jugándose la vida, porque ahí sí que si mueren allí, mueren definitivamente, no se crean otras líneas del tiempo. Entonces, bueno, son películas muy recomendables, algunas por el sentido del humor que tienen, otras porque se intentan hacer, bueno, intentos serios de justificar científicamente estos viajes en el tiempo, como Interestelar, que me parece una de las grandes películas de este siglo. Brutal. Espi, tú conocerás algunas recomendables, seguro. Yo, El planeta de los simios, por ejemplo, pero la original de Charlton claro. Heston, no la abominación esta que hizo Tim Burton, que era horrorosa. Me parece una película brutal, con un final, bueno, esto lo conoce todo el mundo. Peliculón. Brutal. Las dos de La máquina del tiempo, la sesentera de Rod Taylor, que es muy entrañable con sus Morlocks, sí. y la nueva, la que protagoniza Guy Pearce, que debe ser de los 2000 o así. Y una que es muy graciosa, la verdad que a mí me hace mucha gracia, que es la de los visitantes no nacieron ayer, la francesa. También. Esta me hace mucha gracia, la verdad. Y como aporte patrio, los cronocrímenes. Hombre, los Ajá, cronocrímenes sí, de sí, Vigalondo, sí, señor. Yo Buenísima. como gran experto en cine, no he visto prácticamente ninguna de las que habéis mencionado, no os voy a engañar. No os voy a recomendar ninguna película. Una serie. El Ministerio del Tiempo. Hombre, Bien. El Tiempo, una Aceptamos, Marco. grandísima serie que en realidad tampoco he visto.
Pero está bien que la recomiendas. Pero Eres un sinvergüenza. Lo digo, sí, señor. Bueno, y lo de lo que hizo Woody Allen, que me encantó también, porque normalmente Woody Allen no es muy dado a este tipo de cosas, la de Midnight in Paris, Medianoche en París, ¿os acordáis? ¿No? Que a través de un carruaje de la época le lleva hasta esas tabernas de la Belle Époque francesa, donde encuentra a Judith Stein, pues que encuentra a Dalí, a Buñuel, a Hemingway, a tantos y tantos. O sea, que es toda una delicia literaria de cómo el tío se puede trasladar y poder charlar de tú a tú con estas grandes glorias. Bueno, para ti que es tu temática, deliciosa, para mí un coñazo de película. Sí, pero a mí me chocó porque es verdad que están muy bien representados los personajes y las manías y las obsesiones que tenían en aquella época y el coincidir todos pues en esos cabarets parisienses. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Voy a viajar en el tiempo al futuro, me las voy a ver todas y voy a regresar a hace 3 minutos para volver a esta charla y ahora sí con conocimiento Hablar de con causa propiedad. hablar de todo lo que habéis comentado. ¿Este programa no lo habíamos despedido ya? Sí, puede que sí, ¿no? Me suena, No sé. pero bueno, en cualquier caso, Alberto Espinosa, gracias una vez más. Un placer absoluto. Jesús Callejo, nos escuchamos en una semana o en un ratito. Porque una de las formas de jugar con el tiempo es que la gente que descubra Mindfacts después de que se vayan colgando los programas nos pueden escuchar cuando quieran. Te voy a decir una frase que me suena que la ha dicho. Se me ha pasado volando. Y os recuerdo que los episodios de Mindfacts llegan a vuestros oídos a través del espacio y el tiempo gracias a Juguetos Plaza Norte con una buena acción cada mes. Esta vez vamos a ayudar a Médicos Sin Fronteras. Sergio Cordero, un placer una vez más. Pues un placer para mí, que ha sido tremendamente edificante y divertido. Saludos de Fran Izuzquiza, que se marcha con la cabeza completamente embotada, no os lo voy a negar. Este episodio requiere más de 1 y de 2 escuchas. Si os ha gustado, nos lo contáis hoy, mañana o ayer, cuando queráis. ¡Chao! Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Oh, no, Marty. Tú y Jennifer os lleváis bien. Son vuestros hijos. Tenéis algo que hacer con vuestros hijos.